Yo te reprendo todo espíritu inmundo que está sobre los aires, Padre. Yo le ordeno a toda mente distraída que se sujete en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo pensamiento quede cautivo en obediencia delante de tu presencia, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Siéntate. Antes de... Bueno, yo primero quiero comenzar, ¿verdad? Relatándoles una historia que ya todos la conocemos. Amén. Amén. Todos sabemos, ¿verdad? Que Moisés... Que Jehová se le apareció a Moisés en el monte. Amén. Por medio de esa zarza, Jehová habló con Moisés. Amén. Amén. Le dio instrucciones específicas a Moisés para que él fuera delante de Faraón y le pidiera el pueblo. Amén. Amén. Aún Moisés sabiendo su dificultad para hablar, aún Moisés teniendo a lo mejor miedo, amén, porque aunque Moisés se había creado en el palacio donde estaba Faraón, eran de tribus muy diferentes, amén. Y yo quiero imaginarme que ante todo Moisés respetaba a Faraón, amén, porque él era el rey de ese lugar, Amén. amén. Pero llega el momento en el que Jehová se le aparece a Moisés en esa zarza, ¿verdad? Allá en el monte, y le dice: ve y pide a mi pueblo. Amén. Cuando hablamos de Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de que Moisés iba a ir a pedir el pueblo de Israel. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia nos relata que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Jehová. Amén. Amén. La Biblia dice, ¿verdad? Que no había mal que pudiera llegar al pueblo de Israel, porque Jehová amaba a su pueblo. Amén. Entonces, ¿verdad? Al estar hablando de Moisés, pues se nos pueden venir muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor hemos escuchado, hemos visto, hemos leído en su palabra. Pero yo en esta noche yo quiero explicarte, amén, que al yo hablar de Moisés, yo quiero hacerte referente al pueblo que Dios amaba, o que sigue amando todavía. Amén. Y no había cosa, ¿verdad? Por eso Jehová le dice a Moisés, ¿verdad? En el libro de... por eso Jehová escribe, ¿verdad? Porque esta promesa, hace 400 años atrás, se había dado esta promesa. Amén. Entonces le dice que no tema, porque Él será su escudo y su galardón en gran manera. Amén. Entonces cuando Moisés viene, ¿verdad?, delante de Faraón y le dice: vengo a pedirte el pueblo, que lo dejes libre, ¿verdad? Y dice la Biblia que Faraón endurece el corazón y le dice: no dejaré ir a mi pueblo. Amén. A pesar de eso, Moisés pensaba que él ya no tenía nada que hacer, porque un decreto del rey ya no había nadie en quien lo pudiera quebrar. Amén. Amén. Mas sin embargo vuelve Moisés, ¿verdad? Y Jehová le vuelve a decir: ve por mi pueblo. Amén. Pero Moisés, ya habiendo visto de que Faraón había endurecido su corazón, él ya no tenía humanamente posibilidades de que el pueblo se fuera con él. Pero había algo especial. Amén. Había un propósito especial en la vida del pueblo. Amén. Y así Faraón fuera el rey, así Faraón fuera la principal autoridad, así Faraón tuviera la última palabra, pero Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y esa promesa que se les fue dada 400 años atrás, se iba a cumplir en ese momento. Amén. Faraón al de haber pensado: este hombre, ¿cómo se va a llevar a mi pueblo si yo lo tengo bajo mis órdenes? Amén. Amén. Pero Jehová Dios había decretado una promesa sobre el pueblo de Israel. Y le había dicho: ve y pide a mi pueblo.
sacar del cautiverio, lo quería sacar de la esclavitud, quería sacarlo de ese lugar donde ellos estaban oprimidos. Porque cuando Moisés fue y pidió al pueblo, se sobrevino una lucha tremenda en esa nación. Faraón oprimía más al pueblo. Si antes les decía que hiciera tanto de trabajo, les daba el doble, el triple. ¿Por qué? Porque Faraón quería que el pueblo de Dios sufriera. Pero ¿sabes por qué era todo el enojo de Faraón? Porque Faraón estaba en Egipto. Amén. Y el pueblo de Israel llegó a Egipto, y ahí fue de la manera en la que el pueblo se extendió. Entonces ya no había tantos egipcios, sino eran israelitas los que estaban en ese lugar. Amén. Entonces se sobrevino una gran tempestad en esa nación. Faraón quería estarlos, los quería tener cautivos, los quería estar haciendo trabajar al doble, al triple, porque era el pueblo amado de Dios. Amén. Y Faraón lo sabía. Amén. Pero yo solamente quise compartirte, ¿verdad? Esta poquita de historia, ¿verdad? De los relatos de la Biblia. Amén. Amén. Porque aparte de que cuando Moisés fue y se presentó delante de Faraón, ¿alguien sabe qué llevaba Moisés en la mano? Una vara. ¿Y qué representaba esa vara? Autoridad. La vara de la autoridad. Amén. Faraón ha de haber dicho, este hombre trae una simple vara, pero en esa vara iba el poder de Dios. Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que Moisés no iba solo. De que Moisés se presentó delante del rey, pero no iba solo. Aparentemente llevaba ropas humildes, sandalias humildes, pero llevaba una vara de autoridad, y conjuntamente con Moisés iba el ángel de Jehová, quien iba a ir a pedir al pueblo para que dejara de ser cautivo. Amén. Yo quiero que me acompañes en el libro de Éxodo 12. Amén. Y en esta tarde este mensaje que el Señor me ha dado, amén, se llama: hay salvación en tu casa si comes el cordero. Vamos a leer en el libro de Éxodo 12, desde el 1 vamos a empezar. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en 10 de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Será Macho de un año. De un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardáis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomaron de la sangre y pondrán sobre 2 postes. Amén. Y del dintel de las casas en que los harán de comer. Hasta ahí vamos a dejarle. Amén. Aquí había órdenes específicas que Dios le había dado a Moisés. Amén. Aquí Dios le había dado una orden específica a Moisés, diciéndole que en aquellas personas que estaban en aquella tribu tenían que tomar un cordero de un año y que fuera macho, ¿sí? Y este cordero lo iban a llevar adentro de su casa. Amén. Ahorita ustedes van a entender esto. Jehová había
Moisés liberte al pueblo, vienen las plagas. Porque Faraón endurece el corazón y no quiere soltar al pueblo. ¿Sí han leído la historia? Amén. Cuando Faraón endurece su corazón, se sueltan las plagas. Amén. Se empiezan a desatar cosas dentro de esa tribu, dentro de ese lugar. Amén. Y empieza. Entonces, cuando Moisés vuelve al monte, le dice Jehová Dios a Moisés: vamos a hacer un trato, Moisés. Tú vas a ir con mi pueblo, los israelitas, y le vas a decir que tome un cordero de 1 año y que lo lleven adentro de su casa. Y según los integrantes de la familia, todos ellos van a comer cordero. No le dio opción de decir: el cordero a mí no me gusta, el cordero, yo no quiero comer cordero. Dios le especificó a Moisés diciéndole: vas a comer ese cordero, van a comerlo según los integrantes. Y si a la familia no completa, vas a tomar un segundo. Pero le empezó a decir que no quería que quedara carne de ese cordero para la mañana siguiente. Amén. Le dio instrucciones específicas a Moisés, diciéndole que toda la familia, toda la familia iban a comer ese cordero. Amén. Y le dio instrucciones específicas cómo iban a cocinar ese cordero. Pero les hizo decir: van a ir y lo van a hacer en su casa, en la casa de cada familia. Después de que cada una de las familias hayan comido ese cordero, van a tomar la sangre del cordero y van a pintar los linteles de las puertas y los linteles de las ventanas. Amén. Amén. Y vamos a ver para qué los pintaron. Amén. Amén. Porque después se desataron, ¿verdad? Bueno, se desataron las 10 plagas. Amén. Todo esto está en el libro de Éxodo. Amén. Me llevaría mucho tiempo decirles versículo por versículo, pero se los voy a leer rapidito. Soltaron 10 plagas. La primera plaga fue convertir el agua en sangre. La plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, la peste del ganado, o sea que todo el ganado murió. Amén. Las plagas de las úlceras, la lluvia de granizo, pero venían acompañadas con bolas de fuego. La plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y el ángel exterminador. Todo esto está en el libro de Éxodo desde el 7 hasta el 11. Amén. Ahí podrás encontrar cada una de esas plagas si quieres leerlo después específicamente. Pero yo quiero en esta noche enfocarme en la plaga número 9, en la plaga de las tinieblas. Yo solamente quiero hacerte referencia. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en aquel tiempo cuando Faraón endureció el corazón, después de que vinieron todas aquellas plagas, murió el hijo de Faraón, vinieron pestes, vinieron de la plaga de ranas, el granizo fue acompañado con bolas de fuego y fue totalmente un caos terrible lo que sucedió en aquel lugar. Amén. Pero Dios amaba tanto al pueblo de Israel que hizo una división. Amén. Por eso en esta noche tú tienes que entender que Dios hace diferencias de aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Amén. En ese tiempo el Señor se levantó y dice: de aquí para acá va a haber oscuridad y de aquí para acá va a ser luz. ¿Por qué? Porque de aquí para acá está mi pueblo y de aquí para allá está el pueblo de Egipto, el cual ha cautivo a mi pueblo por mucho tiempo. Amén. El Señor hizo diferencia de aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Amén. A lo mejor ahorita ya no estamos cautivos como en aquellos tiempos. A lo mejor ahorita ya no estamos divididos como en aquel tiempo. Pero el Señor sigue haciendo diferencia aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Amén. El amado de Dios. ¿Y sabes de qué? De aquí va a haber oscuridad y de aquí para acá va a haber luz. El pueblo de Egipto estaba sufriendo calamidades, estaba sufriendo muertes, estaba
sufriendo pestes, estaba sufriendo, Faraón estaba sufriendo, todos aquellos se quejaban porque todas aquellas plagas dañaron aquel lugar. Pero mientras aquellos estaban en luto, el pueblo de Israel estaba en alegría, el pueblo de Israel estaba en gozo. Así que no importaba la circunstancia. Amén. Porque cuando Dios dice yo lo voy a hacer, no importa en qué circunstancia tú te encuentres en tu vida. Porque Él es un Dios de promesa. Amén. Y si tú ahorita te encuentras en un tiempo de que a lo mejor no estás tan bien con Dios, pero lo que Él ha dicho, Él lo va a prometer a tu vida. Pero ¿sabes qué? Es necesario que tú en esta noche decidas, tú y tu familia, comer ese cordero. Amén. Porque ahorita en los tiempos que nosotros estamos, el Señor está haciendo diferencia de aquel que le sirve y que no le sirve. Amén. Amén. Cuando nosotros decidimos tomar ese cordero y comerlo, llevarlo a casa y comerlo, el Señor nos va a guardar de toda pandemia que todo el mundo anda sufriendo afuera. Amén. Porque todos aquellos pueden andar desesperados corriendo de aquí para allá, pero el Señor hace diferencia de aquel que le sirve y el que no le sirve. Porque en tantas estadísticas de las noticias son pocos los cristianos, son pocos aquellos que están siendo infectados por esa pandemia que ahorita anda en el mundo. Son pocos. Por eso leíamos al principio, yo soy tu escudo y tu galardón. Amén. Así que tú y yo no debemos de temer mientras el mundo anda delante buscando para dónde correr. Amén. En aquel tiempo el Señor hizo diferencia de aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Porque Dios amaba a ese pueblo. Y mientras ellos sufrían, aquellos gozaban. Y mientras ellos lloraban, aquellos reían. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos decidieron entrar a su casa, cerrar su puerta, llevar al cordero y comérselo. Y yo en esta noche yo quiero decirte que hoy tú tienes la oportunidad o tú tienes la decisión en esta noche de llevarte el cordero, cerrar las puertas y comértelo. Amén. Porque todo el mundo anda desesperado. Pero tú sabes por qué. Aún el Señor, todo lo que está pasando, aún el gobierno, aún nosotros sentimos que el gobierno nos está presionando, diciendo, estén en su casa, quédense en su casa. Ay, y a nosotros tal parece que hasta nos caen gordos. Amén. A veces hemos llegado a decir, ¿para qué tanta exageración? Pero aún Jehová de los ejércitos, todo lo que está pasando en esta hora, en estos tiempos, Jehová de los ejércitos lo tiene bajo control. Porque Él está utilizando al gobierno para que tú estés en tu casa. ¿Y sabes para qué quiere que estés en tu casa? Porque el Señor ha diseñado familias. Y hoy en día nuestras casas se han convertido en rines de lucha libre. Aparentemente estamos en casa, pero el padre se olvidó del rostro del hijo y el hijo se ha olvidado del rostro del padre. Entre hermanos hay discordias, hay divisiones. Aparentemente estamos en familia, pero nuestra casa se está cayendo a pedazos. Es tiempo de que nosotros tomemos ese cordero, cerremos las puertas y empecemos a comer ese cordero. Amén. Vamos a leer la última plaga. Amén. Dice la plaga del ángel exterminador. Amén. Pero antes vamos a seguir leyendo ahí. En el 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa coméis cruda, ni cocida en agua, sino asada ¿en qué? Al fuego.
su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejéis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en fuego. Amén. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, vuestro bordón, vuestro manto, y comeréis apresuradamente a la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré en aquella noche por la tierra de Egipto, e iré todos los primogénitos de la tierra, así que los hombres como las bestias ejecutaré en mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os pondré por señal de la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasará a vosotros. Amén. Dice su palabra, ¿verdad? Que cuando llegó esa plaga, amén, porque algunos israelitas vivían en Egipto y estaban sus chozas, estaban sus casas, pero cuando Moisés le dio instrucciones específicas al pueblo y les empezó a decir: tú tienes que comer, ustedes tienen que llegar a su casa, encerrarse y comer ese cordero, luego que lo hayan cocinado, porque les dio instrucciones y les dijo: no quiero comida cocida, no quiero comida, en pocas palabras, no quería comer carne hervida, quería hecha al fuego, que se comieran todo, las tripas, el corazón, todo. No quería que nada quedara de ese cordero, y si aún quedaba algo de la mañana, lo quería hecho en fuego. Amén. Amén. El Señor le dio instrucciones específicas a Moisés y le dijo: tienes que comer, se tienen que comer. ¿Y sabes por qué le dijo? Porque anticipó al pueblo, porque iba a venir el ángel a decapitar a todos. Amén. Santo, santo. Amén. El ángel de la muerte iba a empezar a pasar por todas aquellas aldeas. Oh, mi alma alaba tu nombre, mi Dios. Amén. A lo mejor a veces has estado a punto de que ese ángel decapite tu cabeza. Pero ¿sabes algo? La sangre del cordero que fue vertida en esa cruz del Calvario está sellada en tu cabeza, y por eso el diablo no ha podido destruirte. Amén. Le dijo: enciérrense y coman cuanto yo les he mandado hacer. Amén. Amén. Y después llegó, en la tierra estaba totalmente oscura. No había luz, no había electricidad, no había luz de luna, no había luz de sol, no había nada. Estaba totalmente oscura. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que de repente vino ese ángel a empezar a cortar cabezas. Amén. Pero también dice su palabra que cuando el espíritu de muerte empezaba a caminar por entre el medio de las calles y aquellas casas estaban rociadas de sangre, el ángel pasaba de largo. ¿Por qué? Porque ahí había estado el cordero. ¿Por qué? Porque habían obedecido cuanto Jehová les había mandado hacer. Amén. Amén. Jehová les había dado instrucciones específicas. Así el Señor hoy en día nos ha dejado instrucciones específicas y nosotros hemos sido cabezones y no hemos entendido. Amén. Amén. Porque en estos tiempos el Señor está haciendo que estemos en casa para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. De que es tiempo, iglesia, de que nuestros hijos, incluyendo los míos también, es tiempo de que nuestros hijos suelten el teléfono. Es tiempo de que nuestros hijos suelten la televisión. Es tiempo de que nosotros soltemos las redes sociales. Es tiempo, porque ¿sabes qué es lo que representa comer el cordero? Sentarte a la mesa y leer su palabra. Amén. Por eso es que yo te digo que aún el gobierno nos está presionando para que estemos en casa, pero lejos de estar humillados, lejos de estar clamando al Señor por esta tempestad en la cual nosotros estamos viviendo, estamos bien a gusto cruzados, dejando que nuestros hijos se pierdan dentro de nuestras propias casas. Amén. Amén. Perdiendo nosotros mismos en nuestros teléfonos, Habla, en esas Señor, habla. computadoras, en todos aquellos nos estamos perdiendo. Amén. 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 Amén.
A veces viene la desesperación a nuestras vidas y decir, bueno, el gobierno que gana con tenernos en la casa. Pero son decretos que el Señor ya había puesto, decir, ve a tu casa y cómete a ese macho. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir sus promesas. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Es tiempo de cerrar las puertas de nuestro hogar. Es tiempo de comernos ese macho y empezar a derramar sangre del cordero sobre nuestras puertas y sobre nuestras ventanas. Para cuando venga el espíritu de muerte no pase sobre tu casa. ¿Qué está pasando allá afuera con esta pandemia que está haciendo? Está matando, no respetando. Si eres niño, si eres adulto, si eres joven, si lo que sea, si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres bajo, Él no está respetando. ¿Y qué estamos haciendo la iglesia? Dormidos. Tenemos que entrar a puertas cerradas y clamar en nuestras casas. Amén. Tenemos que clamar en nuestras casas. Tenemos que agarrar ese cordero y empezar a cocinar ese cordero. Tenemos que cocinar ese cordero para cuando venga el ángel de la muerte no venga y pase sobre tu casa. Amén. Amén. Tenemos que ser hombres y mujeres reales. Amén. Arrancando de nuestra vida toda máscara que nos está asediando, pensando que somos cristianos y realmente no lo somos. Amén. Habla, papá. Pensando que solamente soy cristiano dentro de la iglesia y allá afuera nadie te conoce como cristiano. Amén. Pero ¿qué haces? Entras a tu casa y dejas al cordero afuera. Tienes que, donde quiera que tú vayas, el cordero tiene que ir contigo. Amén. Tienes que abrirle la puerta a ese cordero y decir, ven, entra conmigo. Cambia mi familia. Que aún en medio de esta tempestad, todo esto sea diferente. Que mientras todos aquellos temen, yo esté confiada. Yo esté confiado. Porque tal parece que allá afuera el mundo está sufriendo de persecución, está sufriendo de angustia. Pero nosotros debemos de confiar en Él. Nosotros debemos de estar confiando en Él, sabiendo que nosotros estamos bajo la sombra de sus alas. Pero si tú no has dejado que ese cordero entre a tu casa, de nada te va a servir que tú creas. Tienes que dejarlo que Él entre. Amén. Los demonios creen. Amén. Vamos a leer ahí, ¿verdad? La Biblia relata muchos lugares el cual se ocasionó, cuando Jesús ocasionó muchos milagros dentro de las casas. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, amén, se ocasionaron muchos milagros dentro de las casas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nomás somos cristianos en la iglesia y en la casa se nos olvida que somos cristianos. Santo. Alábale. Amén. Dios salvó al pueblo de Israel y sabes, no lo salvó con espada, lo salvó en la casa. Amén. Dios salvó a Israel, ¿verdad? Y lo hizo inmune a todas aquellas pestes, lo hizo inmune a todas aquellas langostas, a todas aquellas úlceras. El Señor te dice hoy en día que tú y yo tenemos que ser inmunes a todo aquello que se ha levantado afuera. Porque sabes algo, hubo un cordero poderoso que fue a esa cruz del Calvario y sin abrir su boca, Él derramó toda su sangre por ti. Y Él nos compró a precio de sangre. Amén. Él nos compró a precio de sangre, iglesia. Amén. Tenemos que ser así como el pueblo de Israel fue inmune a todas aquellas plagas. Así nosotros hoy en día debemos de ser inmunes a todo esto que está sucediendo. Pero ¿sabes algo? No vas a ser inmune con irte a poner una inyección. Vas a ser inmune con la sangre poderosa de Jesucristo.
casa. Dios multiplicó la harina. ¿En dónde? En la casa. En la casa. Dios le preservó la vida a Elías. ¿En dónde? En la casa. Eliseo fue y resucitó al niño. ¿En dónde? En la casa. En la casa. Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿En dónde? Jesús fue y sanó a Talita. ¿En dónde? La casa. ¿Y qué hizo Jesús? Cerró la puerta porque el cordero había entrado. Aleluya. Oh, poderoso. El avivamiento vino a la casa de Cornelio. ¿En dónde? Su casa. En la casa. ¿Y dónde hemos visto el poder de Dios? En su casa. ¿En qué lugar hemos visto restauradas? En su casa. ¿En dónde el Señor nos ha levantado el ánimo? En su casa. ¿Cuántos de nosotros habíamos venido abatidos, destruidos? ¿Y dónde el Señor nos ha restaurado? En su casa. Es por eso, iglesia, que en esta noche yo quiero decirte que seas tú tomando la autoridad y levantándote y decir: oye, en esta noche yo voy y tomo ese cordero y lo meto en mi casa, para cuando pase el espíritu de muerte a mi casa no llegue. Aleluya. Tal pareciera que estamos en aprietos. Tal pareciera que nuestra casa está volteada al revés. Pero ¿qué dice? Y le habla a los varones, dice: cíñete tus lomos, ponte tu calzado, levántate y después ese cordero y mételo a tu casa. Habla, papá. Amén. Gracias, Jesús. El padre de familia tiene que sentarse a la mesa con los hijos y la esposa a comer ese cordero. Porque esto viene de mal en peor y de mal en peor. Tal parece que la gente dice: ya para el 30 de abril todo esto se va a acabar. Pero es una mentira. Entre más y más y más, porque estamos viviendo principio de dolores. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque aquel cordero que fue crucificado y resucitó ahora va a regresar por su iglesia. Va a regresar a por aquella persona, por aquel cristiano que le haya sido fiel. Regresar por aquellos que hayan decidido meter al cordero en su casa. Gracias. Aleluya. Es por eso que yo en esta noche yo quiero invitarte. De que si tú tienes tiempo viniendo a la iglesia y no has dejado entrar al cordero en tu casa, es tiempo que lo dejes entrar. Amén. Y si tú tienes poquito en venir a la iglesia, déjalo entrar de una vez por todas. ¿Por qué? Porque de repente la luna se va a convertir en sangre y van a empezar a oscurecerse la tierra. No va a haber luz y andaremos corriendo unos al otro. Pero ¿sabes de qué? Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, Él es la luz para nosotros. Mientras aquellos andan desesperados, tú debes de estar confiado en Él. Amén. 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 Es tiempo de que reflexionemos. Todo lo que está sucediendo afuera, iglesia, no es para que tú te acomodes en el sillón de tu sala y cruces el pie. Amén. No es para que tú estés tan tranquilo allá afuera, adentro de tu casa, perdón, porque allá afuera está empezando la persecución. Así Faraón ha endurecido aún más el corazón. Satanás aún viene a destruir las vidas. Satanás se ha levantado, pero el Señor hoy ha empezado a hacer diferencia entre aquel que le sirve y el que no le sirve. Y si tú andas a medias,
soy cristiano y con mis amigos no. ¿Eres o no eres? Porque va a venir la plaga. Y si tú no estás, aquello va a venir a oscurecer tu vida. Y Faraón te va a destruir. Va a venir el ángel de la muerte y va a venir a decapitar tu cabeza. Por eso hoy en día yo quiero que tú reflexiones y que tú digas: hoy en mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, hoy yo lo dejo entrar a mi vida. Amén. Aleluya. Tienes que dejar entrar ese cordero. Amén. Fueron instrucciones específicas las que Jehová le había dado a Moisés. ¿Y sabes por qué? Porque el pueblo iba a sufrir. Pero Jehová, viendo el corazón de Faraón, que aún viendo que sufrían, que los ponía cosas que no podían llevar, Faraón, aún cuando no hacían lo que les había dicho, los azotaban y los golpeaban y aún los mandaban a cargar cosas que no podían. Amén. Y el corazón de Jehová se entristeció, pero también a la misma vez se enfadó con Faraón. Por eso se encontró sobre la zarza en Moisés y le dijo: vas a ir por mi pueblo, porque ya no voy a permitir que Faraón lo esté lastimando. Amén. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Amén. Es tiempo, no estés confiado de que esto va a terminar. No estés confiado de que se va a acabar. No estés confiado. Tenemos que estar preparados para su venida. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Amén. Es necesario que tú y yo comamos ese cordero en esta noche. Amén. Es necesario que tú y yo comamos ese cordero, porque si tú y yo no lo comemos, como el Señor ha dicho, que vayas y prendas el fuego y lo empieces a asar en la lumbre, ese cordero, si tú lo dejas pasar, ese cordero se va a quemar y no vas a tener oportunidad de salvarte, porque hubo alguien esta noche vino a decirte que era necesario que comieses ese cordero. Y si tú no lo haces, te vas a quedar y vas a sufrir. Amén. Su palabra dice que cuando venga el Espíritu, ese ángel de la muerte, te van a mochar la cabeza y vas a seguir caminando. Santo es el que vive. Vas a andar corriendo sin tener paz. ¿Por qué? Porque el ángel va a empezar a decapitar. Porque aparentemente la gente piensa al decir que ya me matan y ahí se termina todo. No, en aquel tiempo, cuando venga la persecución, te van a mochar manos, te van a mochar cabezas y vas a seguir caminando aún sin la cabeza. Vas a seguir caminando aún sin el brazo. No te vas a morir. No va a haber un descanso para tu cuerpo. Pero en esta noche tú tienes que ir y tomar ese cordero y meterlo a tu casa y decirlo: en esta noche mi casa y yo nos vamos a sentar y vamos a empezar a cocinar ese cordero. ¿Y cómo lo vas a empezar a cocinar? En oración, leyendo su palabra, porque muchos se están preparando, muchos están teniendo cuidado de que cada vez que vas a un supermercado, lávate las manos, pero nadie, todo el mundo está hablando de precaución, pero nadie está hablando de precaución. Aleluya. Todo el mundo está teniendo cuidado. Nos están dando instrucciones enérgicas. No salgas de tu casa, lávate las manos, cúbrete la boca, cúbrete el alma, cúbrete el corazón, porque si tú no lo cuidas, te quedas. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Todo el mundo anda errante, desesperado. Todo el mundo anda desesperado, viendo, comprando docenas de mandado por donde quiera, esperando largas filas para ir a comprar un jabón, para ir a comprar un antibacterial. Híncate de rodillas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. De esa manera es como tú vas a empezar a cocinar este cordero. Amén. Humillándose. ¿Por qué? Porque su palabra dice que si mi pueblo se humillare, yo le sanaré su tierra. Y
es necesario que tomemos una decisión hoy. Porque nadie te asegura el mañana. Aleluya. Nadie te va a asegurar el mañana. Desde hoy en día, empieza a cocinar ese cordero. Empieza a decirle a tus hijos: vas a soltar la tableta, vas a soltar el celular, porque en este tiempo nos vamos a sentar a la mesa y vamos a empezar a ver lo que el Cordero tiene prometido para nosotros. Que así podrán venir 1, 2, 5, 10 plagas, pero a nosotros no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer diferencia entre aquel que le sirve y el que no le sirve. Amén. 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 Gracias, poderoso Jesús. Adoramos, Dios. Amén. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, papá. En el 11 dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies, vuestro bordón, vuestro manto, y lo comeréis, ¿cómo? Lentamente. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y díganlo fuerte. Apresuradamente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo está? ¿Por qué tienes que comerlo apresuradamente? Porque los tiempos se acaban. Los tiempos se acaban. Y ya no podemos decir: no, mañana, no, después. No, ¿y por qué? Si yo todavía estoy joven. Porque yo me he encontrado con muchos jóvenes diciendo: hey, te invito a la iglesia. No, eso es para los viejitos. Pero ¿quién te asegura que el día de mañana no venga y te visite la muerte? Porque el Señor murió por jóvenes, niños, adultos, ricos, pobres, altos, bajos. El Señor fue y murió por todos. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes por qué aún la misericordia del Señor se sigue extendiendo? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento, que todos reconozcamos que sin Él no somos nada, que nosotros nos demos cuenta de que Él es el único que puede salvar nuestras vidas, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Mientras estábamos perdidos en delitos y pecados, el Señor fue a esa cruz del Calvario y como un cordero fue echado al matadero, sin aún abrir su boca. Él fue y murió por ti, sabiendo que tú y yo no lo merecíamos. Amén. Aleluya. Ya vamos a terminar, amén. Amén. Hay dos cosas, por último, que yo quiero decirte. Lo que a mí me llama mucho la atención en esta lectura es que le dice: cómete el cordero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque a lo mejor fácil pudo haber sido: maten el cordero, saquen la sangre y marquen en su puerta que ahí hubo un cordero. Pero le dijo: cómanselo. Cómete el cordero. Dile que tienes al lado: cómete el cordero. ¿Cómo el cordero, José? Vamos al cordero. José, cómete el cordero. Cómete el cordero, Mohamed. Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado. no hay remisión de pecados. Amén. Amén. Porque sin derramamiento de sangre, ¿tú por qué Amén. crees que el Señor le dijo: pónganle los linteles de las ventanas? ¿Sabes qué es un lintel de la ventana? El marco de tu ventana, el marco de tu puerta. Y le dijo: cómanse el cordero. Y después de habértelo comido, pues en los linteles de las ventanas y de las puertas, de ahí para que cuando pase la muerte, cuando pase el espíritu, se vaya de largo. ¿Por qué? Porque donde hay un cordero dentro de tu casa, el diablo no puede ir a destruir. Donde está el cordero dentro de tu casa, el diablo no puede ir a hacer estragos en tu familia. Donde el cordero está dentro de tu casa, no hay nadie que pueda moverte. Amén. Y la segunda cosa, amén, que le dijo: cocinen en la casa porque no van a salir afuera. Porque los quiero en su casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quiere el Señor, iglesia? La casa. Sentados en el sillón rascándonos la panza. Santo. Nos quiere en su
vidas. Sabes, nosotros nos hemos estado arriesgando a que puedan venir y descubrir que nosotros no hemos parado los servicios. Pero dijo el salmista David, es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y para estos tiempos esta palabra también se está cumpliendo. Porque la gente está errante, desesperada, queriendo escuchar la palabra de Dios. Yo miraba un comentario ahí en el Facebook que decía una muchacha, yo nunca llegué a imaginarme que llegara a tener tantas ganas de escuchar a alguien predicar como hoy. Porque no sé, desde hace tiempo que mi iglesia está cerrada. Creyendo yo que la iglesia está abierta, voy cada día de servicio y me encuentro con la sorpresa de que la iglesia está cerrada. Tú y yo somos bienaventurados y doblemente felices porque tú puedes llegar y que la casa del Señor está abierta. Amén. Amén. Ponte sobre tus pies, iglesia. Discúlpeme, ¿qué horas son, hermanito Jaime? Me pasé un ratito. Discúlpeme porque le robé 2 minutos, amén. Pero esta palabra ardía dentro de mi ser. Amén. Yo no me podía haber quedado callada porque era necesario que tú supieras que el cordero lo tenemos que comer, amén. Amén.